Nació en Las Lajas, municipio Calixto García. Entre Holguín y Buenaventura ha transcurrido prácticamente toda su vida. Graduado como profesor de educación física, corresponsal voluntario, director de programas de televisión. Ernesto Agustín Vera González nos cuenta su historia, la vida misma. ¿Por qué siempre el deporte en tu vida? A ver, una cuestión de alguien de la familia. Muchos de mi familia practicaron el béisbol de barrio, ¿no? Un tío mío, hermano de mi padre, vivía al lado de mi casa. Desde que yo tenía 5, 6 años, me llevaba en su caballo a todos los juegos de pelota de los barrios cercanos. Él era el que dirigía el equipo de Las Lajas, mi barrio natal. Cuando aprendí a leer y escribir, entonces me ponía a anotar los juegos. Y después incluso, cuando ya era estudiante del Fajardo, tenía 16, 17 años, hacía de árbitro. Él fue la persona que me metió el deporte en las venas. Porque mi padre no era aficionado ni siquiera al béisbol, que es mucho decir. A los 14 años vienes para Los Camelitos y haces la secundaria básica. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Mira, tengo uno que incluso tiene que ver con la televisión. Yo nunca había visto televisión de manera regular, porque en mi casa nunca hubo ni siquiera radio. Y cuando llego a Los Camelitos, en lo que es hoy el Estado Mayor del Ejército, era una escuela con unas condiciones de logística tremendas. Y había un televisor en cada sala. Y yo recuerdo que yo exprimía todo lo que daban por la televisión, porque era la primera vez que yo me sentaba de verdad a ver televisión. Y de Los Camelitos recuerdo mucho la etapa de lo que tiene que ver con mi formación. Todavía le agradezco mucho a Los Camelitos una gran parte de la disciplina, y perdonen que sea tan inmodesto, ¿no?, que yo adquirí en Los Camelitos. Tú te gradúas como profesor de educación física e inmediatamente trabajas durante 5 años como entrenador de fútbol en San Agustín de Aguaraz. Cuéntame. El fundador del INDER en el municipio de Calixto García era un primo hermano mío que ya falleció y que fue director de deportes en el municipio hasta su fallecimiento. Y esa fue la persona que me llevó al Fajardo, que en aquel entonces, año 1973, era un solo Fajardo para la antigua provincia de Oriente. Y me graduó del Fajardo y querían que yo fuera profesor de béisbol. Pero yo le huía a ser profesor de béisbol porque hay muchos profesores de béisbol. Y en mi municipio había solo un entrenador de fútbol, que era un primo mío, Raciel Vera. Y entonces pues decidí y convencí a mi primo de hacer un área de fútbol en una comunidad que se llama San Agustín de Aguaraz, que está a 14 kilómetros al norte de Buenaventura. Empecé un proyecto muy peligroso porque era una zona donde los muchachos jamás habían visto jugar fútbol, solo el béisbol. E incluso algunas personas de buena intención, cuando llegué, me dijeron: mira, yo te aconsejo que hables con Orlando, que así se llamaba mi primo, y hagas un área de béisbol. Ese deporte de darle patadas a una pelota, aquí no va a caminar. Y se lo recuerdo a veces a esa misma persona porque yo persistí con mi empeño de ser entrenador de fútbol. Comencé un área de fútbol ahí que hace unos días celebramos el 40 aniversario. Allá fui y me reuní con los niños de aquel entonces, que ahora son hombres, médicos, periodistas, ingenieros, de otras profesiones. Y estuve, incluso ese fue mi primera profesión, durante 5 años, hasta que la televisión me sacó del fútbol. No me sacó del fútbol, me sigue gustando el fútbol. Quizás me trasladó un poco. Por el campo corto, Pau Pierre desde el fondo. Entonces, ¿cuándo te integras al movimiento de corresponsales voluntarios? Yo comienzo a trabajar en el fútbol como entrenador el 19 de septiembre de 1980. Inmediatamente ingreso al movimiento de corresponsales voluntarios deportivos, que en aquel entonces era muy fuerte en la provincia de Holguín. Lo dirigía Germán Pupo Ochoa, quien luego fuera mi jefe inmediato en la televisión. Había en Buenaventura, en el municipio de Calixto García,
La jefa del movimiento es Yolanda Arias, una persona muy seria, y me encaminé en ese mundo. Hice cursos de preparatorios en el periódico Ahora, leía mucho, siempre he sido un lector muy voraz, desde que era camelito, y fundamentalmente de temática deportiva. Y bueno, eso por ahí empecé entonces, creo que ahí se consolidó más y mi deseo de trabajar en ese mundo de la prensa deportiva. Cuando entras a Telecristal te desempeñas durante 10 años como periodista de la redacción deportiva del canal. ¿Cómo era exactamente el trabajo allí? Cuando yo llego a la redacción deportiva de Telecristal, el jefe era Germán Pupo Ochoa, una persona muy exigente, pero con mucho sentido de pertenencia, muy defensor de todo lo que hacíamos. Yo en ese momento era yo solo como periodista. Después entró Jorge Quevedo, después Buster, después Carlos Julio, Vladimir, pero en aquel momento yo era solo periodista. Se hacía un pase diario al noticiero nacional deportivo de 3 minutos. Yo le escribía a Ernesto Rondón Jorge, a Ramón Duchaldes y a Eudelio Guerrero. Fue una etapa difícil porque yo no tenía ninguna formación académica. No sabía escribir a máquina y me pasaba horas y horas entrenándome en la máquina de escribir. Suerte que los boletines eran de 2 minutos, 3 minutos, pero tenía que escribir letra a letra aquellos boletines. En el año 1995, Vera, te gradúas como director de programas de televisión en la filial de Lisa de aquí de Holguín. Comienzas a dirigir programas y ahí vuelve el deporte. Mientras estoy como periodista deportivo, aquí estaba Carlos Alberto Calzadilla como director, que dirigió incluso transmisiones en los Juegos Panamericanos de La Habana 91, donde yo trabajé como periodista. Estoy en el ISA y ya dirigía. Nosotros teníamos un programa, primero se llamaba Telesemanal Deportivo y después pasó a llamarse Lente Deportivo. Noticias, entrevistas, reportajes, comentarios. Un magazine deportivo diseñado exclusivamente para usted. Martes 6:30 aquí en Telecristal. Y quien dirigía ese programa era Josefina. Josefina me dejaba que me sentara en el switcher. Rosabal nos entrenaba fuerte en el switcher, aprendí a switchar. Y Josefina tuvo la valentía de dejarme que yo me sentara y empecé a hacer mis cosas. Yo entonces me di cuenta que aquí no había nadie que se inclinara por hacer transmisiones deportivas, por trabajar en el remoto, específicamente en transmisiones deportivas, y muy específico en la pelota, que es el deporte más difícil de hacer con el control remoto. Y ahí me fui entrenando hasta que, bueno, obtuve mi plaza como director de programas deportivos y hasta hoy. Hablemos entonces de tu participación en eventos deportivos internacionales. Bueno, antes de los eventos deportivos internacionales, ya nosotros, el grupo de control remoto de Holguín, pasa a formar parte del sistema nacional y nosotros acaparamos toda la parte oriental de Cuba hasta Santa Clara. Transmitíamos de cualquier deporte, béisbol, baloncesto, boxeo, balonmano, judo, lucha, levantamiento de pesas. Y en el 2004 llega la primera gran oportunidad para trabajar en un evento internacional que, imagínate, los Juegos Olímpicos, que es el máximo evento deportivo que se desarrolla en el mundo. En aquella ocasión fuimos escogidos 4 del grupo nuestro, Fran Batista y Carlos Fernández como camarógrafos, Donaldo Meneses como asistente de sonido y yo como director. También fue una experiencia interesante porque en los Juegos de Atenas tuve que hacer de switcherman. Y en Cuba no tenemos cultura o práctica de hacer switcherman. Y fue una experiencia interesante porque también fue un entrenamiento muy riguroso. Estábamos haciendo la pelota para el mundo entero, no solamente para Cuba. Vera, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Yo, en la televisión, mi gran satisfacción ha sido el trabajo en el grupo de control remoto. En primer lugar, porque te das cuenta que la televisión, y no sé quién lo dijo, ni cuándo lo dijo, es una obra de creación colectiva. El que se crea que es el dueño de la obra en la televisión está equivocado. Y yo en el control remoto pude palpar que esa frase es una gran realidad. O sea, somos un grupo de personas que pensamos distinto, que actuamos distinto, que tenemos diferentes gustos,
pero a la hora de asumir cada cual lo que hace en una transmisión deportiva, todo el mundo es muy profesional. Nos va a quedar la satisfacción no solamente que trabajamos durante muchos años en el remoto de Holguín, sino que también contribuimos a la formación del relevo. Cuando me jubile me sentaré en mi casa a ver un juego de pelota hecho por los que nos siguieron a nosotros. ¿Cuál es tu secreto para mantenerte viajando durante 35 años desde Buenaventura? Algunas personas me dicen, y no son pocas, me dicen, ¿cómo tú has resistido 35 años viajando? Digo, bueno, primero porque me gusta lo que hago y no podría deshacerme del trabajo en la televisión vinculado principalmente al deporte. Alguien me dice, concha, pero no ha sido tenido en cuenta para una vivienda en Holguín. Bueno, pues eso no me quita el sueño. Yo te voy a confesar que soy una persona, así viajando y todo, soy una persona muy feliz. Mira, tengo 5 hijos, tengo 6 nietos, que me roban casi todo el tiempo, que me llenan de energía positiva. Entonces no me da tiempo a pensar si yo, con mi obra, me gané una vivienda o no me la gané. Eso no me quita el sueño. Sigo viajando, yo llego a una terminal y no tengo apuro, me puedo ir a la media hora, me puedo ir a la hora, pero es complejo viajar sabiendo que detrás de ti hay otras personas que están esperando para hacer un programa. Pero mira, en 35 años nunca he dejado de hacer lo que tengo que hacer, incluso en condiciones a veces difíciles. A veces he terminado un juego de pelota a las 11 de la noche y me voy a la salida de Holguín y siempre llego, fíjate, nunca he tenido que regresar.